Tema nuevo. Ahora lo que vamos a ver es impedancia. Impedancia es un tema que se aplica mucho en el caso de alimentar ya circuitos de corriente alterna donde se mezclan resistencias con capacitores e inductores y resulta muy interesante calcularlo. Lo único que sí, hay que tener en cuenta los conceptos teóricos que vamos viendo y los cálculos para poder resolverlos. ¿Qué es una impedancia? Una impedancia es una oposición al flujo de la corriente y su unidad es el ohm. Y ustedes se preguntarán, ¿es igual que una resistencia o que una reactancia capacitiva inductiva? Sí, está relacionado. Y ahora lo vamos a ver por qué. También debemos tener en cuenta que ahora ya una impedancia, ya para los cálculos que vienen a continuación, van a tener que tener en cuenta lo que son los números complejos. Por eso estaría bueno que si se los dieron en matemáticas, lo repasen para poder resolverlo. De todos modos, yo lo voy a tratar de hacer de la mejor manera para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver. Habíamos dicho que la impedancia es la oposición al flujo de la corriente y se mide en ohm. Está claro eso. ¿Cómo se la expresa? Se la expresa con la letra Z. Z mayúscula. Z va a ser igual a R más menos JX. ¿Por qué de esa forma? Es una forma generalizada. Ya vamos a ver puntualmente cómo se va especificando en cada uno. Esa es la forma binómica, hablando de números polares. ¿Por qué? Me voy a adelantar. R es el valor que en un circuito hay una resistencia. Y J, acuérdense que un número es complejo. J o I se suele utilizar. Yo voy a utilizar J porque si no, I se mezcla mucho con la corriente. Entonces, para evitar eso, en lugar de ponerle I, le pongo J. Entonces, JX, ¿qué es X? Reactancia capacitiva, reactancia inductiva. ¿Por qué el signo más y el signo menos? Ya vamos a ver. Porque si es reactancia capacitiva, va a llevar un signo, y si es reactancia inductiva, va a llevar otro signo. Que lo vemos a continuación. Entonces, la impedancia, ¿cuántas veces se clasifica? ¿En cuánto? En 3. Se clasifica de 3 formas. Se clasifica una impedancia real, como la que vemos acá, que está formada por una sola resistencia. Entonces, ¿cómo se expresaría en forma binómica? Y esto no tendría validez, porque esta es la parte compleja, digamos, esta es la parte de la reactancia capacitiva inductiva, entonces esto valdría 0. Entonces Z me queda igual a R, que está acá, expresado en forma binómica. O sea que si yo tengo una resistencia sola, una resistencia circulando, una resistencia de 10 ohm, mi Z sería 10 ohm. Punto. Parte real. Tiene parte real sola. Toda la resistencia es siempre parte real. Y luego en forma polar, que es esta la forma polar. ¿Cómo se expresaría? Se expresaría de la forma 10 y siempre, siempre con un ángulo 0 grado. ¿Por qué 0 grado? Porque no desfasa. ¿Recuerdan los gráficos? Siempre la corriente y la tensión iban en el mismo sentido, no hay un desfasaje. Entonces siempre 0 grado. Lo único que puede cambiar es este valor dependiendo del valor de la resistencia. Entonces de estas dos formas se expresa en una impedancia real que es la más fácil, digamos, de verla. Luego se va complicando un poco más cuando aparece la impedancia imaginaria. La impedancia imaginaria siempre partiendo de la forma generalizada. ¿Qué pasa con R? R igual a 0. Si es imaginaria puro no tiene resistencia. O sea, es un inductor o un capacitor. O sea, es un inductor en un circuito inductivo o un circuito capacitivo puro. O sea, supongamos que este está alimentado por corriente alterna y este también está alimentado por corriente alterna. Ahora, ¿cuándo es más? Fíjense que acá yo le puse más, acá es más o menos. Le puse más, JXL, reactancia inductiva. O sea que acá solamente la impedancia tiene un valor positivo. O sea, solamente vale la parte de la imaginaria positiva. La real no está porque no hay resistencia. Entonces esa es la impedancia inductiva. ¿Cómo se la expresa en notación científica? En polar. Entonces sería Z igual a XL con el ángulo de 90 grados. Ya vamos a ver un par de ejemplos para que lo entiendan. Entonces supongamos que acá tenemos 2 Henry y hay que ver la fuente. Entonces supongamos que la fuente de alimentación es 2 por seno de 10 por T. Entonces calculamos la reactancia inductiva, era omega por L, omega vale 10, o sea, esto está alimentando acá, ¿no es cierto? Un circuito inductivo. Entonces omega por L por 2 Henry, entonces vale 20 ohm.
Entonces acá tendría que ser 20 y siempre con un ángulo de 90 grados. ¿Por qué ese ángulo de 90 grados? Por el tema de los desfasajes. Siempre la inductancia lleva un número positivo. Fíjense que el capacitor se le pone un signo menos adelante. Se le pone un signo menos en la parte imaginaria. Entonces se le pone un signo menos. Y esta es una impedancia capacitiva. Y acá, ¿en dónde se ve afectado ese signo menos? En el ángulo. Siempre es un ángulo menos 90 grados. Acá en la inductancia es más 90 grados y acá es menos 90 grados. En lugar de ser reactancia inductiva, es reactancia capacitiva. Para que lo entiendan mejor todavía, pasamos a la siguiente característica, a la siguiente clasificación. Una impedancia que tenga parte real e imaginaria. Un número complejo. Entonces, ¿cómo va a ser? Puede ser de estas dos formas. Puede ser R más JXL o R menos JXC. Es decir, esta misma R más JXL o R menos JXC. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Cuál es la diferencia? En que si yo tengo R más... es un circuito que se lo alimento ¿con qué? Con una resistencia en serie con una bobina. Una R en serie con una L. Entonces, fijémonos que tiene el más acá, más J, o sea que va a ser un número real, dependiendo del valor de la resistencia, y luego, dependiendo del valor imaginario, va a depender del valor del inductor, y de omega, para calcular la reactancia inductiva. Entonces lleva el signo más. Entonces esta es una impedancia resistiva e inductiva, ya deja de ser pura. Y esta es al revés, es una resistencia, ¿con qué? Con un capacitor en serie. Fíjense que el capacitor en la parte imaginaria lleva el signo negativo. Y esta es la reactancia capacitiva. Eso es una breve introducción, le van a entender mejor aún cuando veamos ahora los ejemplos para poder seguir avanzando con este tema que es impedancia y ya vamos a hacer los cálculos. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos de esto que es la impedancia. Acaba de entrar en juego un concepto muy importante que son los fasores. Fasores, ya vamos a ver lo que son líneas, vectores. En lugar de representar a la tensión y a la corriente con ondas senoidales, las representamos por medio de flechas. ¿Cómo? Ahora lo vemos. Vamos con el primer ejemplo. Va a haber 5 ejemplos en total. Circuito resistivo puro, circuito inductivo puro, capacitivo puro, resistivo e inductivo y resistivo capacitivo. Vamos por el primero, resistivo puro. ¿Qué tenemos? Modo de ejemplo. Tenemos una fuente con sus respectivos valores, una corriente que va a circular a través de esta resistencia. ¿Qué tenemos que determinar? La impedancia en forma binómica y forma polar, la tensión de fuente, la corriente y la gráfica de fasores. Sí o sí, para graficar los fasores vamos a tener que hacer bien esta parte, si no la vamos a graficar mal. Bien, ¿qué tenemos? Impedancia. Habíamos dicho que la impedancia en forma binómica, recuerden que Z es igual a R más menos JX. En este caso, esto es 0. Entonces me queda Z igual a R, la parte real. ¿Cuánto vale la parte real? Que la resistencia, 10 ohms. Listo, está expresada la forma binómica. Ahora, la parte de la polar, Z es igual a R con un ángulo siempre 0 grados, por el tema del desfasaje. Entonces va a ser igual a 10 con un ángulo de 0 grados. Obviamente su unidad es ohm, y esa es la forma polar. Listo, quedó resuelta el primer punto, que es el de la impedancia, obtenerlo en forma binómica y polar. Tensión de fuente, BS. Tensión de fuente es 50 pico, ¿no es cierto? Con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué un ángulo de 0 grados? Por una cuestión es, para que ustedes lo vean y se estudie mejor, siempre que no aparezca acá el último, un pequeño ángulo siempre va a ser 0 grados. Eso para tenerlo en cuenta. Nosotros lo vamos a trabajar con 0 grados. Entonces esta es la tensión de fuente, expresada en forma polar. ¿Por qué expresada en forma polar? Porque de ahora en más lo vamos a tratar de expresar y hacer todos los cálculos en forma polar para poder graficar los fasores. Bien, sigamos. Entonces esta es la tensión de fuente, segundo punto. Vamos a la corriente. La corriente, ley de Ohm, tensión de fuente, que es esta, dividido la resistencia, que en realidad la resistencia es la impedancia. Entonces tenemos tensión de fuente, copiamos en forma polar, dividido en forma polar la impedancia. Estamos trabajando, como les digo, en notación polar. Bien, fijémonos lo que dice acá, notación polar. Esto es matemática, para hacer el repaso. Cuando nosotros tenemos una división de números complejos en forma polar, ¿qué pasa con los módulos? Los módulos, que es esto, los módulos, se dividen. 50 dividido 10, por eso obtengo 5. Y los ángulos se restan, no se dividen, 0 dividido 0, sino se restan.
0 menos 0 grados, que en este caso es 0 grados. Esto lo vemos acá, parece sencillo, decir 0 menos 0 o 50 dividido 10, pero ya vamos a ver que más adelante se empieza a complicar, porque si acá tiene un signo, al hacer 0 menos menos 0, entonces cambia ahí. Pero esto lo anótenlo muy bien, para que lo tengan presente a la hora de resolver los ejercicios. Como ven, el último punto que me quedó fue el de los fasores. Bien, ¿qué voy a graficar en los fasores? La tensión y la corriente, a no ser que pida otra cosa que ya vamos a ver. Pero por ahora la tensión y la corriente, que es lo más importante, que era el gráfico de la tensión y corriente, que en un circuito resistivo puro, ¿cómo era? Era la tensión y era la corriente. Este era B y este era I, de esta forma. Entonces, otra forma de representarlo en lugar de esto es por medio de los fasores. ¿Cómo? Fíjense, un vector, o sea, una flecha. Desde el inicio hasta acá está el de la fuente. ¿Por qué así? ¿Por qué en este? Porque acá es 0 grados. Recuerden que acá es 45, va aumentando 90, 180, vendría a ser de este lado, 270 y así sucesivamente. Como el ángulo es 0 grados, el de la corriente y el de la tensión, acá está, entonces, ¿cuánto vale el módulo? 50. Por eso es una flecha mucho más grande, 50 voltios. Y el de la corriente 5, por eso es una flechita chiquitita, 5 amperes. Pero los dos están en fase, ahí están en el mismo lugar. Y ahí queda representado el diagrama fasorial de un circuito resistivo puro. Circuito capacitivo, en este caso puro, en corriente alterna, pero a través del gráfico de fasores. Obviamente tenemos que tener en cuenta la impedancia. Bien, ejemplo, tenemos este circuito, está alimentado por esta fuente, con un capacitor de 20 microfarads. Tenemos que determinar lo mismo que el resistivo puro, la impedancia en forma binómica y polar, tensión de fuente, corriente y gráfica de fasores. En este caso, ¿qué es lo primero que debemos calcular? Siempre la reactancia capacitiva. ¿Cómo era la fórmula? 1 sobre omega por C. Reactancia capacitiva. Oposición al paso de la corriente es la resistencia que tiene el capacitor. Calculamos 10 ohms. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos expresar la forma binómica, lo que habíamos visto y habíamos explicado, la impedancia, cómo se expresa cuando hay un capacitor solo. Era el símbolo negativo. La parte imaginaria, acuérdense siempre que tenemos que Z es igual a R más menos JX. Entonces, R no está. Y en este caso puede ser más o puede ser menos. Más era cuando es un inductor y menos cuando es un capacitor. Entonces, menos JX. Y X puede ser C o L. En este caso, un capacitor XC. ¿Cuánto vale XC? Que acá lo hemos calculado, 10. O sea que me queda la forma binómica Z igual a menos J10. O sea que me queda una imaginaria negativa. Eso expresado en forma binómica. Ahora lo expresé en forma polar, habíamos dicho que era este, que tenía el ángulo negativo. Entonces, es 10, porque la reactancia inductiva, con un ángulo de menos 90 grados. Esa es la forma polar. Entonces queda expresada la forma binómica y la forma polar, obviamente con ohm, entre paréntesis la unidad. Tensión de fuente es 30, el ángulo dijimos que siempre iba a ser 0, así que ahí está. Y por último calculamos la corriente. La corriente por ley de Ohm es tensión sobre resistencia, pero en este caso la resistencia dejamos de lado y es impedancia, que en este caso es 10, trabajamos con polares, 30, 0 grados, dividido 10, menos 90 grados. ¿Por qué? Por los menos 90 grados que ofrece siempre el capacitor. Acá, ojo, hay que tener cuidado, dijimos que en una división de números polares los módulos se dividen, o sea va a ser 30 dividido 10, que me da 3, que es este valor 3, y los ángulos se restan. 0 grado menos 90 grados. O sea que lo que voy a tener es 90 grados positivo. Ojo con eso. Una vez que calculamos esto, procedemos a graficar los fasores de tensión y de corriente. ¿Cómo lo hacemos? El de tensión, 30, 0 grados, es una línea, un vector horizontal, de 30 voltios, con 0 grados, y después la corriente me dio 3, el valor, el módulo, 90 grados. O sea, 90 grados, dijimos que es sentido antihorario, entonces los 90 grados están acá. Entonces 3 amperes. Y ahí obtenemos y nos damos cuenta que hay un desfasaje, el famoso desfasaje de 90 grados. Esto es lo mismo que haber representado en la curva que nosotros habíamos visto anteriormente, en el gráfico, que teníamos la tensión y teníamos el desfasaje de la corriente de esta manera. Es otra forma de expresarlo.
a la tensión y la corriente. Esta era corriente y esto era tensión. Entonces ahí vimos lo que es un circuito básico capacitivo puro de corriente alterna donde se involucra la impedancia y la gráfica de fasores que si se hace bien los cálculos es relativamente fácil hacerlo. Circuito inductivo puro en corriente alterna donde se involucra la impedancia, concepto de impedancia y gráfica de fasores. Bien, ¿qué tenemos? Una fuente que alimenta a un inductor. Calculamos lo mismo que venimos calculando antes. Impedancia en forma binómica y polar, tensión de fuente, corriente y gráfica de fasores. Bien, tenemos, para calcular, antes de calcular impedancia, tenemos que calcular la reactancia inductiva, omega por L. Omega es 10 y el valor de la inductancia es 2. 10 por 2, 20 ohms. Entonces tenemos que la reactancia inductiva vale 20 ohms. ¿Cómo la expresamos? Recordemos, Z igual R más menos JX. Real no tenemos porque no hay resistencia. Y ahora, ¿es más o menos? Y como es un inductor es más, entonces queda el más, por eso más JXL. Entonces más J, 20. Solamente, o sea, tenemos una parte imaginaria positiva, forma binómica. Bien. Luego tenemos la forma polar. La forma polar es esta. El ángulo es 90 grados, siempre en una inductancia pura. Entonces, ¿cuánto vale la reactancia inductiva? 20, 90 grados. Ahí tenemos escrita la forma polar de la impedancia, porque está involucrado un inductor solo. Y acá tenemos el segundo punto, que es la tensión de fuente, 10 voltios pico. Como no hay ángulo, es 0 grados. No hay nada más que agregar, sino decir eso, suma de 10 voltios. Y por último la corriente, ley de Ohm, tensión de fuente dividido impedancia. La tensión de fuente 10, 0 grados, que es la que está escrita acá, dividido la impedancia. Estamos hablando en forma polar siempre para poder graficar los fasores, 20, 90 grados, que es la que está acá. Bien, ¿qué hacemos y decimos siempre? En una división de número polar se dividen los módulos, 10 sobre 20 es 0,5 y los ángulos se restan. Entonces se va a restar así, 0 menos 90 grados, menos 90 grados. Entonces por eso tenemos menos 90 grados y 10 sobre 20 es 0,5. Y ahí tenemos el resultado de la corriente. Una vez que tenemos esos resultados, procedemos a la gráfica de los fasores. Entonces, tensión de fuente, ¿cuánto tenemos? 10, 0 grados. Entonces acá, 10, 0 grados. 10 voltios, es esta, 10 voltios. Y luego tenemos una corriente de 0,5 menos 90 grados. Si nosotros hacemos para arriba, es 90 positivo, o sea, 0, 10, 20, 30, 40 y 5 grados, 90 grados. Si ahora nosotros empezaremos para abajo, se hace negativo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 50, y acá menos 90, menos 90 grados. Entonces ahí está la corriente. Como vemos, ahí está el desfasaje de los famosos 90 grados que siempre hablamos, positivos y negativos que hay entre la tensión y la corriente en un circuito inductivo, que también sucedía en un circuito capacitivo. Bueno, esos son ejemplos de los tres primeros puntos a tener en cuenta para este tipo de impedancia. Queda todavía de ver el circuito, la impedancia, cuando hay una resistencia con un inductor y una resistencia y un capacitor. Espero que lo hayan entendido todo.